Ei você, feche os seus olhos, se acomode na sua cadeira. Imagens não vão aparecer para estarmos agora somente eu e você. Eu ouvi a sua oração, enxuguei suas lágrimas antes delas caírem no chão. No silêncio do seu quarto, o seu coração me dizia: será que eu devo prosseguir? Não seria mais fácil desistir? As circunstâncias me guiaram e o medo forte me tomou. Com o coração anestesiado, a alegria em mim se esgotou. Senhor, você me ouve? Você me vê? Eu me perdi do caminho que me levava até você. Junto as minhas forças para orar, busco em ti uma resposta, pois sei que sozinho não irei encontrar. Ei, abra os olhos, preste bem atenção. Eu estou aqui, sempre estive ao seu lado. Tudo bem se achegar a mim assim, com o seu coração quebrantado. Nesses próximos dias irei te guiar, mas não será para um lugar que uma bússola possa apontar, porque a verdadeira esperança não vem de uma direção. É preciso mudar de plano, elevar a sua visão. Minha palavra é real e com ela vou te curar. As promessas que escrevi na sua memória vou retomar, e a alegria que um dia se foi, certamente renascerá. Os que choram serão consolados, e os mansos recompensados. Aparecerei aos limpos de coração, e os misericordiosos misericórdia alcançarão. O que traz a paz eu chamo de filho, e aos pobres de espírito o reino é garantido. Fazer minha vontade é alimento que sacia, e toda perseguição motivo de alegria. Sim, motivo de alegria. A vitória já é garantida. Não olhe para trás. Vamos daqui adiante com a fé constante. Tome agora uma decisão. Avançar hoje é sua missão. Não ladeira abaixo, céu acima. Reviva. Está dada a largada. Ore por quem precisar. Sorria a quem encontrar. A alegria é sua marca. Simplesmente se levante e vá. Muy buenas noches, amada iglesia. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de esta palabra que cada viernes el Señor nos regala, esta palabra profética para dirección. Y ahora, antes de iniciar, hermanos, vamos a orar, vamos a poner esta palabra en las manos del Señor para que usted y yo la recibamos con un corazón abierto, sabiendo que tenemos necesidad de esta palabra. Amén. Señor, te damos gracias por una nueva oportunidad de recibir tu encargo, de recibir tu palabra, esta palabra profética, qué bendición para nuestras vidas, esta palabra que nos edifica, esta palabra que nos lleva, Señor, a avanzar, a proseguir hacia la meta. Señor, esta palabra, Señor, que quita todo desánimo, esta palabra que nos da aliento, esta palabra, Señor, que nos lleva a ser libres, a ser limpios por medio de tu palabra también. Gracias, Señor. Señor, la recibimos con un corazón abierto, sabiendo que la necesitamos. Gracias, Señor. Amén. Y bien, hermanos, ya culminamos este primer tomo, el reino de Dios, el gobierno divino de eternidad a eternidad. Gracias al Señor por estos 7 últimos encargos que hemos tenido, que han sido para mucha edificación en nuestras vidas. Hoy finalizamos con el mensaje 8, que es la formación del ejército celestial. Repita conmigo, la formación del ejército celestial. Amén. Y estamos disfrutando estos mensajes, los últimos, basados en el Evangelio de Mateo, como tema central, y será predicado este Evangelio. Amén. Estas palabras, hermanos, son palabras mayores, porque son palabras que le declaran la guerra a Satanás. Esta comisión no es nada fácil, no la podemos llevar nosotros sin la ayuda del Señor. Pero gracias al Señor que no nos deja solo, prepara todo, no solamente nos otorga una comisión, sino también
en su arreglo, hermano, en su propósito, un Dios de orden, un Dios organizado, y nos entregó todas las cosas para que podamos librar esta guerra. Amén. Y no solamente pelearla, sino ganarla. Amén. Por eso, hermanos, el Señor está formando este ejército. En este ejército el Señor nos otorgó la armadura de Dios, esa que está en Efesios. Esa armadura es necesaria para combatir, para pelear. Esta guerra es espiritual. Estamos peleando contra principados, contra potestades. Esto no es contra carne ni sangre, pero el Señor en Efesios nos muestra cuál es esa armadura que es para defendernos, pero también nos entrega algo muy importante también para atacar. Por eso, en el desarrollo de este mensaje vamos a ver la importancia, hermano, de tomar la palabra, de tomar esta armadura que el Señor nos da, espiritual, para que podamos librar esta batalla que también es espiritual. Amén. En Efesios, en Mateo 18, también por un lado el Señor nos muestra que en medio de esta guerra, la iglesia, las puertas del Hades dice que no. Dice así, vamos a leerlo. Mateo 6, 18. Dice, Señor Jesús, Señor Jesús. Dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí, hermano, en esta guerra, los principados y las potestades, hermano, no van a prevalecer cuando la iglesia está siendo edificada. Entonces, la importancia de que en esta guerra la iglesia sea edificada, hermano, para que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Por un lado estamos siendo preparados como la novia, pero también estamos siendo preparados como este ejército que va a vencer. Amén. Oh Señor Jesús. El versículo de Efesios, ahora sí, Efesios 6, rápidamente. Efesios 6. Señor Jesús. Dice así, Efesios 6, 11, dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces lo primero, la orden que el Señor da es vestíos, aleluya, vestidos de toda armadura de Dios, aleluya, para que podáis. Entonces el resultado de estar vestido de esta armadura es estar firmes, amén. Contra los ataques, las acechanzas aquí son ataques, amenazas que el enemigo hace, cualquier enemigo para destruir. Entonces sabemos que Satanás no está jugando, él viene, hermano, a atacar, viene a matar, viene a hurtar, viene a destruir, porque él sabe lo importante que somos en el plan de Dios, lo importante que somos para cumplir la comisión que el Señor nos ha dado, amén. Gracias al Señor por su armadura, necesitamos vestirnos todos los días, amén, porque todos los días estamos en esta guerra. Ya le declaramos la guerra a Satanás, el Señor le declaró y nosotros también estamos como ese ejército, por tanto necesitamos estar velando, amén. Entonces, aparte de la armadura, el Señor también nos dejó, porque la armadura es para defendernos. Esta guerra, hermano, se libra en el plano espiritual. Esto no es con las personas, esto es, hermano, en el plano espiritual. Si usted y yo creemos que vamos a ganar esta guerra con nuestra capacidad, ¿sí?, en el plano terrenal, viviendo esta vida sin la dirección, sin la conexión de Dios, vamos a estar siempre derrotados. No solamente nuestras personas, nuestra familia, no vamos a estar del lado del propósito de Dios, vamos a estar perdidos. Pero gracias al Señor, que el Señor nos dio un camino. En este plano, hermano, es en el Espíritu. Por eso necesitamos, hermanos, todos los días. Mira lo que dice, una manera como nosotros podemos estar en el Espíritu, no solamente para ponernos la armadura, sino también, hermanos, para defendernos. Dice así, el versículo 6, 17 y 18, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aleluya. Tomad el yelmo de la salvación, ¿no?, y la espada del Espíritu, que es. ¿Qué es la palabra del Espíritu? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces, esta espada, hermano, es la palabra. Cuán importante
y necesario que tengamos la palabra de Dios, hermano, en nosotros como depósito, disfrutando. Y esa manera para que esté como depósito, hermano, y podamos usar esa espada es de la siguiente, dice así, que es la palabra de Dios, el versículo, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces aquí el camino es, esta palabra, hermano, necesita ser tomada con oración. Gracias al Señor que nos ha dejado estas palabras, las tenemos en nuestras manos. ¿Cuáles son esas palabras? Estas, hermano. Aleluya, esto no debe faltar, hermano, en nosotros diariamente. Ahí usted puede defenderse, no solamente colocarse la armadura, sino también defenderse, atacar, porque Satanás también necesitamos, hermano, atacar con la palabra. No es con nuestra fuerza, esto es, hermano, en un estado, en el plano espiritual. El Señor colocaba un ejemplo, hermano, en el plano terrenal, es decir, cuando usted y yo no estamos conectados en el Señor, no estamos disfrutando la palabra con oración, no estamos invocando el nombre del Señor, estamos en el plano terrenal, estamos en el plano del enemigo, en donde él así como el cocodrilo que lleva sus presas al agua, porque sabe que en el agua, ¿sí?, es su fortaleza, hermano. Así Satanás procura que usted y yo nos mantengamos en esta esfera terrenal, es decir, en nuestra esfera mental, sin estar conectados con la vida diariamente. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en ese estado, somos derrotados. En ese plano, hermano, no hay camino. Usted y yo somos débiles en este plano. Pero en el plano celestial, aleluya, cuando usted invoca el nombre del Señor, disfruta la palabra, se ambienta con este ambiente de la iglesia, disfruta de las reuniones, hermano, usted está en el plano espiritual. Y tiene el depósito, hermano, y tiene la espada, está cubierto con la armadura para no solamente resistir las amenazas de Satanás, todo lo que él y todas las acechanzas, todas las trampas que hace, hermano, porque usted las va a detectar si estamos en este plano, la vamos a detectar. Pero si no, hermano, estamos ciegos y vamos a caer en todas las trampas. Es necesario que nos mantengamos firmes. ¿Por qué firme, hermano? Ahí dice la palabra, para permanecer firmes, para resistir. Porque, hermano, la comisión es grande, la comisión es predicar este evangelio. La comisión es predicar este evangelio. ¿Y qué pasa si el ejército no está firme? No puede cumplir esta comisión. Si usted y yo estamos desanimados, hermanos, en nosotros mismos, hermanos, estamos derrotados. Cuando hay una convocación, cuando necesitamos estar sirviendo al Señor, ¿qué pasa? Estamos derrotados, desanimados. No cumplimos esa función. No cumplimos, hermano, esa función. ¿Por qué? Porque necesitamos primero ser atendidos. Oh, Señor, cuán importante es que usted y yo nos mantengamos firmes. Y la manera de mantenernos firmes, hermano, es con la armadura y la espada. Aleluya. Oh, Señor Jesús. También el Señor nos mostraba que esta milicia, hermano, estas armas de este ejército, hermano, no son carnales, sino espirituales. Oh, Señor Jesús. Señor, vamos a 2 Corintios 10. Señor Jesús. Ya Efesios nos mostró que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino con todos los principados, potestades. Y 2 Corintios 10, perdón, dice así, 2 Corintios 10, del 3 al 6, vamos a leerlo, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en usted, son poderosas en Dios, aleluya, para la destrucción, aleluya, la destrucción de fortalezas, derribando, mira, ahí donde está el punto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia. Señor Jesús dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces aquí está el punto, hermano, mire, esta guerra que libramos es espiritual. Satanás busca, hermano, atacar nuestra mente, porque sabe que en la mente, dependiendo cómo nuestra mente esté, en qué estado, somos uno con el Señor,
o somos más bien contra el Señor? Parece algo difícil de asimilar, pero es así. Podemos ser hijos de Dios, podemos tener la vida de Dios, pero si no, hermano, no vivimos en el ambiente que el Señor, en el plano que el Señor ha colocado en nuestras vidas, hermano, podemos ser hijos de Dios, pero en contra de Dios. Nosotros estamos aquí para luchar, hermano, con el Señor. Aleluya. Por eso la necesidad, hermano, de estar en el Espíritu, de buscar al Señor, de estar comiendo esta palabra profética, hermano, para mantenernos firmes, para atacar, amén. Y así, ¿qué hace estas armas, hermanos, que son poderosas en Dios? Las espirituales, las que el Señor nos ha hablado, destruyen. ¿Qué hacen? Destruyen fortalezas. ¿Cuántas fortalezas tenemos muchas veces en nuestro corazón? Contra lo que el Señor está dando, mire, se levanta. Esto que se levanta, hermano, es contra el conocimiento de Dios, contra el mover actual, contra lo que el Señor nos está dando para avanzar, si nos mantenemos en un estado, en este plano, hermano. Gracias al Señor que tenemos el camino. Mire, yo he sido salvo con esta palabra. Por eso la necesito estar disfrutando. Yo la disfruto, hermano. Estoy en el Espíritu, soy equipado de la armadura. El Señor me da la palabra, hermano, y puedo destruir esas fortalezas que se están aquí muchas veces y no me dejan avanzar, sino me mantienen hermano, en disgusto, en insatisfacciones. Yo quisiera que fuera así, que fuera asado. Tenemos, hermano, muchas fortalezas mentales. Dice también, Señor Jesús, argumentos, hermano. Todos tenemos argumentos. No quiere decir, hermano, si nosotros estamos en el plano celestial, nuestra mente estará conectado. Entonces no vamos a estar en contra, sino a favor del ejército. Amén. Entonces, mira la importancia de mantenernos firmes. Si nos mantenemos firmes, hermanos, podemos combatir, como dice acá, Señor Jesús, la palabra militar es combatir. Es importante que nos mantengamos firmes para combatir, porque el encargo es grande y es predicar el Evangelio. Señor Jesús, al predicar el Evangelio, mira esta comisión tan grande, ¿qué vamos a hacer? Encabezamos todas las cosas al Señor. Efesios 1, mire la importancia de estar firme y estar combatiendo. Oh, Señor Jesús. Efesios 1, 9, 10, se cumple ese propósito que Dios quiere. Amén. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas, aleluya, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos, como en los que están en la tierra. Entonces, hoy este ejército celestial tiene una comisión, predicar el Evangelio, y esa comisión tiene un propósito, no es predicar por predicar, es porque vamos, hermano, cada vez que salimos, cada vez que de manera personal y colectiva cumplimos esta función, hermano, algo extraordinario acontece. Las personas son conectadas a Dios, aleluya. Ahí se están reuniendo todas las cosas bajo el gobierno, porque el Señor viene. Y dice que está pronto, como decía aquí, pronto para castigar toda la desobediencia. Usted no fue creado para ser desobediente. Fuimos creados, hermano, para obedecer, aleluya, al Rey de Reyes, al Rey de este universo, aleluya. Y por eso, hermano, nuestra función tiene un propósito enorme. Vamos a mantenernos firmes, hoy con todo lo que el Señor nos ha dado. Mire, esta herramienta preciosa, amén. ¿Para qué es esta herramienta? Para combatir. Cada vez que salimos, hermano, salimos a combatir. A combatir a favor del Señor, a quitarle las almas a Satanás, porque estas almas le pertenecen al Señor. Entonces, mire, cuando le entregamos un libro, un periódico a una persona, la llevamos a recibir, hermano, estamos arrancando esa alma a Satanás. Este libro termina siendo también esa palabra profética, añadido con la Biblia, hermano, para que haga parte también de este ejército, aleluya, y sea también la novia preparada para reinar con el Señor. Jesucristo es el Señor, hermano. Hay cuánta riqueza en esta palabra. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Pedro que continúe, amén. Aleluya, hermano, ¿verdad? Cuánta riqueza, ¿verdad? A través de esta palabra. Gracias al Señor, hermano, por la palabra.
palabra profética, Señor Jesús. Por eso, hermano, el deseo de Dios es recuperar su gobierno. Señor Jesús, ese es el deseo de Dios, hermano, y ese es el deseo que debe de haber en usted y en mí. Recuperar el gobierno aquí en la tierra, hermano. Por causa de Lucifer, ¿verdad? Esto se volvió un caos. Pero gracias al Señor, hermano, que Dios en su propósito, ¿verdad? Creó al hombre. Pero lo creó de una manera especial, conforme a su imagen y semejanza. Pero lamentablemente, hermano, tenemos que decir, ¿verdad? Dice la palabra que el hombre falló. Pero aleluya, hermano, porque Dios no desistió del hombre. Señor Jesús, a través de lo que podemos mirar en Génesis 2:7, ¿verdad? Ese soplo divino que viene el hombre. Señor Jesús, por eso dice que entonces, dice, Dios no desiste de él a partir de su espíritu formado en aquel Señor Jesús. Establecer su gobierno y su autoridad, Señor Jesús. Mano, con ese propósito Dios creó al hombre para establecer su reino y su autoridad, Señor Jesús. Por eso dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, en Génesis 1:28 dice que los bendijo Dios y le dijo, multiplicad y fructificad y señoread sobre los peces del mar, sobre las bestias y sobre todo lo que se arrastra. Señor Jesús, por eso dice que cuando Jesús, en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Mateo 9:35, vemos que cuando dice que Jesús recorría todas las ciudades, las aldeas. Mano, dice, y a ver la multitud, tuvo compasión. Señor Jesús, tuvo compasión de las personas, porque estaban desamparadas, hermano, sin pastor, sin que nadie las guiara. Hermano, y dice que esa compasión es algo, ¿verdad? En la palabra griego dice que es algo que salió de sus extrañas. Señor Jesús, mirando este punto, hermano, ¿será que nosotros tenemos esa compasión? ¿Será cuando vemos las personas, ¿verdad? En el estado que andan, o también nos alegramos cuando vemos una persona, ¿verdad? Que a veces un ratero, una persona, ¿verdad? Y también nos alegramos. Dele duro. No, hermano, tenemos que tener compasión por esa persona. No podemos alegrarnos nosotros como hijos de Dios. Tenemos que, yo tengo mucho, a mí me da tristeza, ¿verdad? Cuando veo una persona así, me da algo siento. Porque también es un ser humano que necesita del Evangelio. Por eso dice que esa es la condición, ¿verdad? Esta es la condición del ser humano hoy, Señor Jesús. Pero aleluya, hermano, que en Juan 10:11 dice que Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Señor Jesús, tenemos a Jesús, mi hermano, como el buen pastor. Señor Jesús, por eso dice, hay un punto aquí, dice, Señor Jesús, no penséis que he venido para traer paz, no, sino para espada. Señor Jesús, hermano, el Señor vino. No penséis que he venido para traer paz, no una espada, hermano, porque es una guerra. Hay una guerra. Jesús está preparado, hermano, para salvar a las personas. Por eso dice que él decía en su palabra, ¿verdad? ¿Cómo me angustio? Porque falta un bautismo, ¿verdad? Hasta que esto se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado. Por eso Jesús tenía que morir y resucitar. Para liberar esa vida. Hermano, y esa vida la hemos recibido. Señor Jesús, hemos recibido la vida. Pero esta vida tiene que ser propagada, hermano. Señor Jesús, a través del Evangelio. Por eso en Lucas 12 también dice que él vino a echar fuego. Señor Jesús, hermano, vino a echar fuego. Y ese fuego habla del Evangelio.
Hoy Colombia está sufriendo hay fuego, hermano, por todos los departamentos. Pero este fuego, hermano, que nosotros necesitamos es el fuego del evangelio. Por toda la tierra, hermano, propagar este evangelio. Señor Jesús, esta es la comisión, hermano. Hemos recibido una comisión y la comisión es predicar el evangelio. Señor Jesús, por eso dice que en la transfiguración, ¿verdad? En Mateo 17 vemos la transfiguración del Señor. Allí vemos que el Señor se glorificó como en gloria. Señor Jesús, por eso necesitamos, hermano, colaborar con el Señor. Cuando ese día llegue, hermano, necesitamos colaborar con el Señor, predicando el evangelio. Hermano, para que este versículo que nos está hablando el Señor a través de este alimento, ¿verdad? A través de esta palabra en Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio. El evangelio del reino, hermano. Todos necesitamos colaborar con el Señor para que se cumpla este versículo, ¿verdad? Y será predicado este evangelio del reino. Señor Jesús, hermano, ¿verdad? Hay que considerar, ¿verdad? Un encargo muy fuerte. Yo necesito considerar esta palabra. Señor Jesús. Aleluya, hermano. Continuación aquí con el hermano. Amén, amada iglesia, gracias al Señor. La verdad, hermanos, hoy Dios nos está llamando para ser parte de un ejército. Y saben, hermanos, para Dios fuese muy sencillo simplemente decir una palabra y acabar con esta guerra. Pero saben, hermanos, no hay vergüenza más grande para Satanás que un hombre lo derrote. Por eso, hermanos, Dios decidió hacerse hombre y como el Hijo del Hombre derrotar a Satanás. Pero, hermanos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no anduvo solo. Si fuese por Jesús, hermano, Él tenía la capacidad, porque Él es Dios, de sanar a los enfermos, de estar solo, de predicar el evangelio, ir a las sinagogas, hermanos, morir en la cruz, resucitar. Pero Él prefirió no hacer esto solo, hermanos. Él decidió llamarnos a nosotros. O sea que Jesús vino, hermanos, aquí a la tierra como un reclutador. Y cuando nosotros vemos Mateo capítulo 10, hermanos, vemos a nuestro Señor Jesús reclutando a los primeros soldados de este ejército. Aquí vemos, hermanos, que Él reclutó en Mateo 10, 2 y 3 y 4. Reclutó a Pedro, a Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, Lebeo, Simón, Judas Iscariote, pero también hay un nombre acá, es el suyo. Yo le invito, hermano, que también escriba su nombre en esta porción, porque usted también fue convocado por el Señor para ser parte de este ejército. O sea, hermano, cuando usted esté leyendo el versículo 4, lea Simón el cananista, Judas Iscariote el que también le entregó, y Kevin. Porque el Señor también me llamó a mí y también lo llamó a usted, hermanos. Por eso, gracias al Señor. Sin embargo, el Señor no nos llamó, hermanos, porque fuésemos los mejores, los más preparados. Miren, hermanos, que Mateo, que fue el autor de este libro, él mismo se escribió, Mateo el publicano. Un publicano, hermano, para los judíos es una persona baja, nivel más bajo entre los pecadores. Sin embargo, hermanos, el Señor decidió llamarlo a él. Hoy, hermanos, no importa nuestro pasado, no importa nuestra historia, lo que seamos, lo que tengamos, hermanos. El Señor decidió, Él le plació llamarlo a usted. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Decir, heme aquí. El llamado de Dios ya está, ya el Señor lo llamó. No espere, hermano, que Dios se le aparezca en sueños a alguna voz del cielo. No, ya el Señor lo llamó. Y nuestra reacción debe ser, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero el Señor, hermanos, cuando nosotros atendemos su llamado, Él nos comienza a preparar. Él prepara nuestro corazón. Por eso que cuando se habla en Mateo capítulo 10 en Mateo capítulo 14 sobre la alimentación de las 5,000 personas, hermano, aquí hay una preparación del corazón de los soldados. Cuando nosotros vemos, hermanos, que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, hermanos, el corazón de los discípulos era totalmente contrario. Para ellos hubiera sido mejor despacharlos y que cada uno solucionara sus problemas. Pero cuando nosotros hacemos parte del ejército de Dios, nosotros necesitamos tener un corazón que tenga compasión por las personas. ¿Saben, hermanos? Cuando aquí dice
que Jesús dijo que ellos no tenían necesidad de irse. Cuando viene una persona a la iglesia, esa persona no tiene necesidad de irse para ningún lado. Cuando hay una persona que llega a una red de cuidado en nuestros sectores, esa persona no tiene necesidad de irse a ningún lado. ¿Saben por qué? Porque aquí dice, dale vosotros de comer. En pocas palabras, hermanos, lo que el Señor está diciendo es, dale vosotros de comer. Amén. Es decir, hermanos, colocar un pan en sus manos, colocar un libro en sus manos. No se preocupe, hermanos, por la capacidad que usted cree que tiene. Dios es muy impredecible. Dios puede hacer algo hoy y luego cambiarlo mañana, pero todo lo que Dios hace es para que su obra pueda avanzar. Por eso, hermano, si usted, hermano, no tiene la capacidad o siente que no sabe explicar, no puede hablar, tranquilo, hermano, que un libro habla mejor que nosotros. Y cuando usted presenta, hermanos, un libro en las manos de las personas, Dios bendice ese pan y lo multiplica. ¿Acaso eso no fue lo que ocurrió aquí en este pasaje? Él dice que ellos nada más tenían 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo, traédmelos acá. Y entonces él mandó a las personas a recostarse, dijo, bendijo los panes, los partió. Y cuando vemos el versículo 20, dice, y comieron todos y se saciaron. No se preocupe, hermanos, por lo que usted cree que tiene. La capacidad que Dios le dio es la que Dios necesita. Solamente debe colocarle en las manos del Señor. Siembre un libro, hermanos. Vamos a predicar el Evangelio. Esta fue la primera red de cuidados que se levantó, hermanos. De las primeras redes de cuidados que se levantaron fueron estas, en donde Jesús vio que esas personas no tenían necesidad de irse a ningún lado. A la iglesia, hermanos, van a venir personas con mucha dificultad. Hermanos, problemas emocionales, problemas financieros, personas, hermanos, con ganas de quitarse la vida. Hermanos, estamos viviendo tiempos terribles, hermanos. Y esas personas deben encontrar en la iglesia un lugar para descansar. Y deben encontrar también un lugar para alimentarse espiritualmente. Por eso, hermanos, si usted siente que, bueno, usted no tiene la oportunidad para participar en el colportaje dinámico todos los sábados, Dios es tan misericordioso que nos habló de 3 maneras para hacer colportaje. Dios está hablando de un colportaje que es integral, tiempo completo, pero si no tenemos el tiempo para eso, hay un colportaje por hora. Es decir, que usted consagra 1 hora a la semana, hermanos, para predicar el Evangelio y sembrar literatura. Pero si no puede, hermano, hacer eso, hay algo que se llama colportaje por oportunidad. Quiere decir, hermano, que siempre cargamos un libro en nuestras empresas, en nuestros bolsos, y cuando vemos la oportunidad de que alguien, hermano, está pasando una necesidad, se abre, porque llegamos a ellos y le decimos, ¿puedo orar por usted? Es sencillo, hermano, no es preguntarle, ¿sabe cuál es el misterio de la vida humana? No, hermano, vamos a llegar y decirle, ¿puedo orar por usted? La persona va a decir enseguida, puede. Cuando usted ora por la persona, usted no se preocupe, hermano, por cuál libro va a comprar. Usted solamente entrega el pan a Jesús, el Señor lo va a bendecir y Él lo va a multiplicar. Y la persona va a adquirir el libro, hermano, va a ser alimentada, hermano, y esa persona se preparará para ser un vencedor. Si no es vencedor hoy, hermano, será vencedor en la gran tribulación. Pero lo que sembremos hoy con amor, con fe y esperanza, a través de la palabra profética, a través de los libros espirituales, eso tiene resultado, hermanos. Así que, hermanos, vamos a avanzar en el Señor, vamos a confiar en el Señor, porque Él está delante de nosotros como el capitán del ejército de los vencedores. Jesús es el Señor. Aleluya. Vamos a confiar en el Señor como terminó el hermano Kevin. Vemos que el Señor está preparando a su ejército, el Señor está formando ese ejército que es la iglesia, que es usted y soy yo. Alabado sea el Señor, que en Mateo, el libro de Mateo, vemos el Señor, cómo el Señor conduce a los discípulos a servir al Señor en la esfera espiritual, en el plano celestial. Y por otra parte, confiaran plenamente en el Señor. Depender totalmente del Señor. Eso nos hablaba el Señor en esta semana. Alabado sea el Señor. Nosotros necesitamos depender del Señor. Alabado sea el Señor. Para seguir, hermano, en este versículo, en este capítulo de Mateo, el Señor nos da unas instrucciones. El Señor allí nos está hablando para ser preparado como ese ejército. Entonces vemos que el Señor, aquí vemos que en el libro de Mateo, el Señor da 2 órdenes. Ponga cuidado. 2 órdenes. La primera la vemos en Mateo 10, 5, 6. Dice, donde los discípulos reciben instrucciones del Señor. Y lo vamos a leer y dice, estos 12 envió Jesús
y le dio instrucciones diciendo, por tanto, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y ciudades samaritanos no entréis, sino y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este primero aquí no teníamos esperanza. Esta salvación era exclusivamente para el pueblo de Israel, como lo dice el versículo. Era una instrucción que estaban recibiendo ellos en el primer mandato. Era primeramente a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero, hermano, pero vemos en el versículo 28, Mateo 28, 19, leemos la segunda orden del Señor a los discípulos. Dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Alabado sea el Señor. A todas las naciones. Allí vemos y bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que este mandato es general. Aquí incluye a todas las naciones, incluyendo también el pueblo de Israel. Pero aquí es general. Aquí es para todas las naciones. Alabado sea el Señor. Y ese es el principio que vemos en Hechos 10, donde se da inicio, hermano, en la casa de Cornelio, donde todos sabemos este pasaje. Alabado sea el Señor. Hoy llegó la salvación a nosotros también. Alabado por esta orden de Mateo 28, 19. Alabado sea el Señor. Hermano, también dice, las instrucciones del Señor eran de que se predicara el evangelio del reino. Esto lo vemos en Mateo 10, versículo 7. Dice así, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, el Señor, hermano, quiere que prediquemos el evangelio del reino de los cielos. Y este es el mismo principio que vemos en Mateo 3:2 con Juan el Bautista. Él también dijo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también lo dijo Jesús, alabado sea el Señor. Entonces el Señor lo predicó Juan, también lo dio el Señor Jesús como modelo. Y ahora nosotros también necesitamos anunciar el evangelio del reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dice, en Mateo 10 hay otras instrucciones o recomendaciones de parte del Señor a sus discípulos. Dice, de gracia recibiste, da gracia. Dice, este punto es muy importante. No debemos depender de recursos naturales. Aleluya. Tal como oro, plata. Necesitamos anunciar el evangelio confiando totalmente del Señor. Alabado sea el Señor. Hermano, confiando totalmente del Señor. Por falta de tiempo, el Señor nos hablaba un ejemplo ahí de unos hermanos que experimentaron esto. Alabado sea el Señor. Pero no hay tiempo, vamos a seguir avanzando. En Mateo 10, 16, el Señor nos enseña a ser prudentes cuando salgamos a predicar. Hermano, este es un punto muy importante. El Señor dice que necesitamos ser prudentes para no recibir daño de parte del enemigo. Oh Señor Jesús. Hermano, vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Señor, no vamos a distraernos a hacer otras cosas. Un pequeño testimonio. Una vez salimos con el hermano Jennifer y una hermana llegamos en una casa a predicar y un hermano vio un cuadro así doblado y vamos a acomodarle y la pitica del cuadro se reventó. Hermano, yo soy un pequeño ejemplo. Hermano, sea prudente. Es un pequeño ejemplo de muchas cosas en la cual donde necesitamos ser prudentes cuando salgamos a anunciar el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el versículo 22 dice la advertencia de ser aborrecido. Eso se vio, hermano, en el comienzo de la iglesia, donde los hermanos eran perseguidos, aborrecidos por los reyes, por los gobernantes. Hermano, alabado sea el Señor. Y yo también se puede vivir esto de ser aborrecido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los testimonios que hay hoy es que los reciben. Alabado sea el Señor. Pero si llega el caso que le tiren la puerta por las narices, no se preocupe, porque el Señor lo está advirtiendo, lo está preparando como ese rey, como ese ejército del reino. Alabado sea el Señor. Y en Mateo 10, 31 muestra su cuidado, aleluya, por nosotros. El Señor es muy detallista
Y dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dice, cuidado. Y que usted es valioso, que te vale más que los pajarillos. Alabado sea el Señor. Esto sí es hermoso. Por un lado, el Señor cuida de usted, cuida de mí, cuida de la iglesia. Aleluya. Y por otro lado, ese versículo te dice que tú eres valioso, que vale más que los pajarillos. Alabado sea el Señor. Y en el versículo 32, el Señor nos da un gran estímulo. El Señor los anima. Alabado sea el Señor. Y dice, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Y ya por el tiempo, se nos ha agotado el tiempo. Y dice el 40, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñito un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y allí está una palabra que el Señor nos anima. Señor Jesús, dice que una palabra de estímulos, hermano, que el Señor está con nosotros. Alabado sea el Señor, que Dios me lo bendiga. Y aquí va a seguir el hermano dando este encargo maravilloso de cómo está preparando el Señor su ejército en este tiempo. Aleluya, amén, gloria al Señor, porque estamos siendo preparados para predicar el Evangelio. Aleluya. En el Evangelio de Lucas vemos que después de que el Señor envió a los 12 apóstoles, también comisionó a 70 discípulos más. Aleluya. El Señor está formando hoy un ejército y hoy cuenta con usted y conmigo para predicar el Evangelio. Aquí estamos viendo que el Señor se está moviendo a través del Espíritu, a través de que nosotros como el cuerpo seamos ayudados. Aleluya, gloria al Señor, porque hermano, para ser feliz necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos servirle al Señor con gozo y con alegría. Dice que al designar a otros 70 discípulos, después de haber enviado a los 12, vemos que el Señor estaba formando a un ejército. Aún en el Evangelio de Lucas percibimos la gran alegría de los discípulos por haber hecho la obra del Señor. Hermanos, estos 70 fueron gozosos. Ellos vinieron gozosos a ver que predicaban el Evangelio y que llevaban a las personas a dar a la vida de Dios. Por eso en Lucas 10:2 dice, y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Hoy el Señor está llamando a personas a predicar el Evangelio, a que seamos uno con el mover del Señor. Y el Señor seguía hablando y decía, por tanto, cuando nos disponemos a predicar el Evangelio, atendiendo al llamado del Señor, nos llenamos de gozo. En cierta ocasión, hermano, ponga cuidado este ejemplo que aquí los hermanos están colocando. En cierta ocasión, un médico cristiano muy ocupado decidió consagrar una semana para ser perfeccionado en el CP. Su testimonio al regresar fue tremendo. Él dijo, no sabía que para ser feliz se necesitaba tan poco tiempo. Gloria al Señor, hermano. El tiempo no es todo. Es el poquito que usted tenga para predicar el Evangelio. Es el poquito que usted dé para servir al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí. Por eso, hermano, si vemos que de pronto no tenemos esa capacidad de ir al CP, tenemos esta herramienta. Abracemos esta herramienta, hermano. Está cerca, está visible aquí mismito. Aquí podemos nosotros predicar el Evangelio, llevar a las personas a recibir la vida de Dios. Por eso no deje de invocar el nombre del Señor. Eso es lo que nos está el Señor dando a cada uno de nosotros, que invoquemos el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y inmediatamente nos volvemos al Espíritu. Inmediatamente le servimos al Señor. Inmediatamente nos volvemos a la obra. Inmediatamente, hermano, somos salvos. Somos felices.
Por eso, hermano, sigamos la dirección del Espíritu. El Señor nos está hablando de que cuando nosotros predicamos el Evangelio, somos doblemente felices. Oh, Señor Jesús. Y el versículo Lucas 10:17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar, pisar, Señor Jesús, serpiente y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Señor Jesús. Y el 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos, aleluya, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gloria al Señor, hermano, porque de verdad hoy esta oportunidad que se nos ha dado a nosotros, hermano, no la va a conseguir en ningún lugar, hermano. Solamente en el vivir de la iglesia, en el espíritu, cuando obedecemos al Señor, cuando nosotros nos volvemos al Señor. Esto es sencillo, solamente hay que invocar el nombre, solamente hay que obedecer. Oh, Señor Jesús. Y termino con esto. Dice: al salir a predicar el Evangelio, no debemos tener miedo. La autoridad del Señor nos protegerá. Dios ha guardado a aquellos que salen a predicar. Ese cuidado viene de la potestad de los cielos. Debemos gozarnos, no porque los espíritus se nos someten, sino porque nuestro nombre está escrito en los celestiales. ¡Aleluya! Somos de lo alto, somos de los celestiales. Jesucristo es el Señor. Bien, hermanos, siguiendo con este encargo ya para terminar, el Señor, así como decían los hermanos, nos estaba mostrando a través de Lucas capítulo 9 también, siervos, de que el Señor les da una orden, ¿cierto? Le dice lo siguiente: y habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Verso 1, verso 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pero mira lo que dice el verso 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver aquí que la orden de parte del Señor, a través de la predicación del evangelio del reino, era sanar a las personas, específicamente porque eran atormentadas, porque estaban endemoniadas, eran lunáticas. Bueno, todas estas especificaciones que vemos aquí. El enfoque o el punto de la predicación del evangelio del reino, hermanos, era de que Dios quería que las personas fueran conectadas nuevamente con Dios, porque las personas estaban desconectadas, las personas estaban enfermas, estaban heridas, ¿cierto? Y Dios necesitaba restablecer sus vidas. Ese es el punto más importante que nosotros vemos aquí. No nos vamos a distraer con otras cosas. Quisiéramos colocar, o a través de esta palabra ministerial, colocar una experiencia de alguien que fue conectado, que de pronto no era lunático, que de pronto no se revolcaba, ni tenía ningún demonio, ni nada de estas cosas así, visiblemente, ojo, visiblemente, pero que sí tenía una experiencia de alguien que necesitaba ser reconectada con Dios. En este caso nosotros vemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, acá en Filipenses, permítanme contarles esta experiencia. En Filipenses, capítulo 3, hermanos, nosotros vemos de que Pablo era un judío de judíos. Dice el versículo 2 en adelante del capítulo 3, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Que yo tenga también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mira lo que dice Pablo aquí.
Verso 5, y circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Él tenía toda esta experiencia, digamos, de que esta era su hoja de vida, esta era la experiencia que él tenía muchas cosas encima, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mire todo lo que tenía él, o sea, él tenía mucha carga, él tenía, digamos, de que tenía muchas cosas encima que lo desconectaban con Dios, a pesar de que él creía que tenía a Dios conectado, o sea, que él estaba bien con Dios. Hermanos, pero el punto aquí principal está en el versículo 7, que me llama bastante la atención. Mira lo que dice aquí, él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, alguien que pudo decir, alguien que tiene la experiencia de haber cambiado todas las cosas como pérdida, como basura, ¿cierto? Su ego, su orgullo, su religión, su prepotencia, su altivez, sus éxitos, pero también sus fracasos, lo podemos ver aquí en el ejemplo de Pablo. Podemos ver la experiencia de él. Él cambió todas estas cosas por la excelencia de Cristo. Cristo, o sea, el cambiar a Cristo, hermanos, habla de algo superior, de algo más elevado, hermanos, de algo que de verdad nosotros necesitamos apreciar. Querido oyente, usted y yo necesitamos también tener esta misma experiencia. Hermanos, si usted ha tenido frustraciones, si ha tenido complejos, si ha tenido apatía, si de pronto se siente mal, si de pronto usted se siente enfermo, mira que no necesariamente son enfermedades psicológicas, sino que también son enfermedades espirituales. Hermanos, nosotros necesitamos cambiar todas estas cosas para ganar a Cristo. Hermanos, para recibir lo que es superior. ¿Quién es superior, hermanos? Superior es Cristo. Esto es lo más excelente. El apóstol Pablo pudo cambiar todas estas cosas por lo mejor. Hermanos, entonces en esta noche, que el Señor que nosotros podamos ver esto de que, o sea, a Pablo no le importó nada. A Pablo no se lamentó porque él cambió esto por aquello, no. Él siguió hacia adelante y tomó lo mejor, tomó a Cristo. Amén, hermanos, entonces hasta aquí nosotros podemos ver una experiencia maravillosa de alguien que cambió su vida, que cambió un giro, que cambió el plano terrenal por tomar el plano celestial. Amén. Luego, después de esto, hermanos, nosotros vemos de que Dios también nos da a nosotros la oportunidad de seguir al Señor. En Mateo capítulo 16, versículos 24 al 28, hermanos, nosotros vemos de que Dios también nos está dando a nosotros la oportunidad de seguirlo. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 28, nosotros vemos de que el Señor nos da la oportunidad de seguirlo, ¿cierto? Porque Él habla de la cruz, ¿cierto? Un versículo bastante conocido, dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este es el que la hallará. Porque ¿qué ganará el hombre o qué obtendrá el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre si ganare todo el mundo, cierto, y perdiere su alma? Pero mire específicamente lo que dice el versículo 28, que de pronto muchas veces nosotros pasamos por ahí y no le damos mucha atención a esto. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hermanos, esto habla de la venida, de la segunda venida de Cristo. Hermanos, hoy nosotros necesitamos prepararnos, hoy nosotros necesitamos tener una vida negada, ¿cierto? Una vida dispuesta a seguir al Señor, ¿cierto? Nosotros necesitamos de verdad, hoy en estos tiempos, solamente esto es a lo que nos manda el Señor, a negar nuestra vida del alma, no nos manda nada. Pero ¿por qué nos manda el Señor a esto, hermanos? Porque dice lo siguiente. En Mateo el Señor nos da la oportunidad de seguirlo, pero vamos ahora a Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, y ahí nosotros vamos a mirar quiénes son los que siguen al Señor. Ahí nosotros vamos a mirar quiénes son aquellos que de verdad hacen parte de que tienen una vida negada. Hermanos, en el versículo 4 dice lo siguiente, dice, y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.
Hermanos, nosotros aquí vemos de que estos son los vencedores. Estos son los que siguieron al Señor. Estos, hermanos, simple y sencillamente son los que se convirtieron en el ejército celestial, que es el tema de esta semana. Estos son los que se convirtieron en el ejército del Señor. Amén, hermanos. Y estos hermanos, este ejército, hermanos, dice aquí la palabra, de acuerdo a lo que el Señor nos está mostrando a través del apóstol, que esto comenzó con el llamamiento de 12 apóstoles, lo que estaban compartiendo los hermanos ahorita. Comenzó con 12. Hermanos, después de esto, siguió con 70 discípulos. Y después de esto, hermanos, se convirtieron en 120 en Hechos, ¿cierto? Cuando vemos a 120 discípulos. Hermanos, pero lo más maravilloso de todo es que esto va aumentando. Esto va aumentando a medida que el tiempo va pasando. Esto fue aumentando hasta llegar a nosotros. Porque nosotros también hacemos parte de este ejército celestial. Hermanos, usted y yo tenemos que confesar esto, que nosotros hacemos parte de este ejército celestial. Hermanos, el Señor no está llamando a nadie de otra galaxia, de otro mundo, de otra tierra, de otra parte. El Señor nos está llamando a nosotros. Lo llamó a usted y me llamó a mí para ser parte de este ejército. Alabado sea el Señor. Hermanos, luego después de esto nosotros vemos, hermanos, de que el Señor está cogiendo a la iglesia en estos tiempos y la está ataviando, está preparando a la novia, para las bodas del Cordero, para más adelante ser la esposa. Y luego después que es la esposa, hermanos, ella se convierte ¿qué? En el ejército. La novia se convierte en el ejército, ¿para qué? Para derrotar al enemigo. Luego que derrota al enemigo, entonces nosotros somos introducidos en el reino celestial. Hermanos, ¿para qué? Para obtener el galardón del Señor. Y de esta manera, pues, hermanos, nosotros poder vivir en la esfera celestial, ¿cierto? Hacer parte de este ejército, según Apocalipsis capítulo 19, ya para terminar, aparece lo siguiente. Aquí nosotros podemos ver el ejército de los cielos. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 15, dice lo siguiente. Entonces vino el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí está el punto, hermanos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y las pisará en el lagar del vino del furor de la ira de Dios del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenían escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermanos, nosotros aquí podemos ver el ejército de Dios que el ejército celestial que está compuesto por todos aquellos que fueron llamados, ¿cierto? Que han sido seleccionados y que pelearán en la última batalla, que es la batalla de Armagedón, donde habrá el gran lagar de uvas, donde el Señor pisará, ¿cierto?, a sus enemigos y los estripará como uvas, y de ahí sacará el jugo de uvas. Hermanos, que el Señor nos bendiga con esta palabra. Esta palabra es maravillosa. Hermanos, vamos a seguir disfrutando de esto. Ahora preparémonos para unos cuantos minutos donde vamos a obtener los anuncios. Jesús es el Señor, hermanos. Amén. Amén. Jesús es el Señor. Gracias al Señor, amada iglesia, por esta palabra en esta noche. Hermano, ¿qué nos lleva esta palabra? Hermano, escribe en el chat: obedecer y sencillez. Hermano, esa debe ser la reacción de esta palabra de esta noche y de toda la palabra profética que el Señor nos está dando. Ser pobre en espíritu, ser obediente y ser sencillo. Amén. Hermano, queremos transmitir unos encargos de Dios para la iglesia. Hermano, prestemos atención, concéntrese. Hermano, anote en su cuaderno de apunte. Hermano, para decir amén a todos estos encargos que tiene Dios para toda su iglesia. Amén. Hermano, queremos iniciar con la comunión de pareja. Amén. Hermano, esto será el día de mañana, hermano, sábado 5 de la tarde aquí en el local de reunión. Queremos anunciar que ya hay 40 parejas para la gloria del Señor. Hermano, un tiempo precioso que vamos a tener aquí de alabanza, de palabra, un ágape que Dios quiere para seguir fortaleciendo a este ejército, formándolo, hermano, para la guerra, porque Dios está contando con familia. Por eso usted como iglesia, hermano, esté orando
Y las parejas que ya están inscritas, recordamos mañana, 5 de la tarde, puntualito, el Señor nos espera para seguir siendo edificados. Amén. Hermano, también la reunión de niños. Hermano, todos los sábados en la mañana, hermano, Dios está dando la oportunidad. Hermano, ya se inició. Antes de que sea presencialmente los domingos, Dios está dando la oportunidad cada sábado. Mañana es una oportunidad nuevamente en las horas de la mañana, todos los niños. Por eso animamos a los papás, hermano, no solamente decir amén en los grupos, sino, hermano, traer a sus hijos aquí, hermanos, a este lugar, en el huerto, hermano, en el lugar, en el ambiente adecuado. Por eso mañana Dios espera a todos sus hijos, aquí a los niños, hermanos, desde temprano en la mañana a disfrutar de la palabra profética. Amén. Hermano, también queremos anunciar en cuanto al servicio del aseo. Amén. Hermano, este servicio también Dios está formando este ejército. Hermano, también somos edificados, estamos luchando. Hermano, y Dios le da la oportunidad mañana al sector A. Entonces, hermano, mañana sector A, 2 hermanos por sector. Maregua, Villa Rosario, San Jorge, el norte, 2 hermanos por sector. Hermano, con alegría, con sencillez. Usted quiere experimentar la verdadera felicidad, hermano, mañana estos hermanos que van a estar en el servicio del aseo van a experimentar esta felicidad. Porque cuando le servimos a nuestro Señor, somos felices. Amén. Escribe en el chat, cuando yo le sirvo a mi Señor, somos felices. Entonces mañana servicio de aseo, sector A. Amén. Hermano, recordamos la reunión del domingo. Hermano, la reunión de la mesa del Señor, de 9 al mediodía. Hermano, animamos a los hermanos, venir puntualmente, hermano, con un espíritu ejercitado. Hermano, recuerde que cada domingo es una fiesta. Hermano, una fiesta donde celebramos esa victoria maravillosa del Señor. Hermano, por eso los animamos una vez más. Hermano, domingo, 9 de la mañana, partimiento del pan. Dios espera a su iglesia para esta gran fiesta. Amén. Hermano, y también queremos anunciar, hermano, que llegó la comida. Amén. La palabra profética. Hermano, ya esta fue la última semana del tomo anterior y desde el lunes vamos a estar iniciando este tomo. Ya todos los hermanos en su sector deben de tener el alimento diario. Ya se hizo la multiplicación, hermano, pero recordamos que este domingo usted necesita traer el dinero. Son 16,000 pesos de contado. Por eso rogamos a todos los hermanos, traer el dinero, pagar puntual esta comida que Dios nos tiene. Hermano, tiene un nuevo tomo y el encargo es el plan de la salvación divina. Amén. El plan de la salvación divina. Entonces, hermano, desde ya, hermano, si usted no lo tiene, hermano, recuerde al hermano de su sector. Hermano, no tengo el alimento diario, por favor. Hermano, porque todos nosotros necesitamos tener la palabra profética en nuestras manos, en nuestra casa y en nuestros hogares. Amén. Hermano, y rápidamente también queremos recordar, hermano, el compromiso que tenemos con nuestro Señor en cuanto al voto de Brasil. Sabemos que este voto, hermano, es para que el evangelio siga avanzando, para seguir ganando de la gracia del Señor. Y como todos sabemos, va unos hermanos para Brasil a esta gran conferencia internacional y Dios cuenta con nuestro voto para suplir con los gastos, con el pasaje de nuestros hermanos. Entonces, hermanos, recordamos que desde ya, hermanos, se está recibiendo este voto. En 2 partidas tiene un valor de 40,000 pesos, 20,000 pesos la primera que ya se tuvo que haber dado y viene la segunda de 20,000 pesos. Hermano, si usted siente, usted con el Señor en su corazón, hermano, de dar más de 40,000 pesos, también usted está abierto, tiene la oportunidad para que la gracia sea mayor. Entonces recordamos, hermano, este domingo, hermano, traer el voto pro Brasil. En la semana lo puede traer, usted lo echa en el sobre y escribe voto pro Brasil, sea la primera cuota, sea la totalidad o sea un valor mayor. La oportunidad que es que usted participe de esta gran bendición. Amén. Hermano, y por último queremos darle la apertura, algo que el Señor nos va a regalar en este inicio de año. Hermano, cada semana es para que estemos orando. Ya los hermanos entre esta semana va a ampliar más el encargo, pero queremos anunciar que el Señor nos va a dar la oportunidad de cada semana predicar el evangelio con otro sector. Serán 2 sectores los miércoles, hermano, a partir de las horas de la tarde, de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Esto va a ser ¿a dónde? En el centro, en la ciudad. Hermano, Dios nos va a dar la oportunidad de predicar, dedicarle un tiempo en la semana, hermano, como sector para ir al centro a hacer la voluntad del Señor.
Mire la experiencia que compartía nuestro hermano Fabio en la semana dentro de los encargos. Este médico estaba ocupado. Probablemente usted esté ocupado, probablemente estemos agitados, pero él experimentó que sacó un tiempo, una semana para el Señor y experimentó la verdadera felicidad. Dios, hermano, le está dando motivo para que usted sea feliz. Y este miércoles, los hermanos van a ampliar más el encargo en esta semana. Le va a dar la oportunidad para que usted experimente la verdadera felicidad, para que usted sea uno con el Señor. Amén. Entonces estemos orando por todos estos encargos. Vamos a darle la gloria al Señor en esta noche. Amén. Amén. Señor Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra profética. Gracias por este tiempo maravilloso. De verdad usted nos está llamando. Usted llamó personas sencillas, personas humildes, personas que te aman, Señor, y hemos recibido tu llamado. Señor, aquí estamos, Señor, para seguir siendo tu voluntad. Gracias, Señor. Jesús es el Señor. Recordamos a las parejas, 6 de la tarde, mañana 5 de febrero, Dios espera a todas las parejas. Jesús es el Señor. Não é a primeira vez que eu enxergo algo além do que as palavras podem explicar. Coisas estranhas, nada daquilo que eu aprendo na escola para passar no vestibular. De longe vejo sinais que não consigo ignorar. Questões que julguei complexas demais. Coisa para filósofo pensar, não eu. De onde sou, de onde vim, quem sou eu? Mas quando me abro para algo novo, as respostas começam a chegar, criando algo novo em mim, um caminho que me leva a outro lugar. Percebo que, na verdade, o vazio da minha identidade estava sendo visitado por relances da eternidade. Corro em uma só direção. Olhar para a luz é a minha decisão. A voz que antes reconheci, lá do alto, me diz: Eu sou, eu existo, e todas as suas perguntas serão respondidas se você com fé crer nisso. Eu, a luz que criou o universo, tudo aquilo que você vê, os arredores onde você está imerso, fiz de tudo para chamar sua atenção para que hoje eu resplandeça em seu coração. Não se engane, filho meu. Sua vida é muito mais do que o RG que você recebeu. Sua origem não é um hospital, nem a morte seu ponto final. Eu escolhi e amei você, antes mesmo que pudesse imaginar, e no tempo certo visitei como um homem em carne para o resgatar. E assim eu vou trazendo você de volta para o meu amor, pois de onde você veio é também de onde eu sou. Agora, eu aqui em cima e você aí de baixo, convido você a nascer de novo. Convido você a nascer do alto. Do alto, sim, do alto. Agora sim tudo faz sentido, com o passado perdoado e o futuro já garantido. O sol nós contemplamos e neste mundo nós brilhamos. Por meio dessa nova cidadania seremos a geração que influencia. Não é X, Y, Z que define a nossa identidade. Somos geração santa, peregrinos e estamos aqui só de passagem. Mais alto vamos falar, sim, gritar mais alto. Nossa pátria está nos céus, nosso rei está voltando. Essa esperança é o que nos guia. Como geração santa proclamamos, somos lá do alto.